sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Señor buen Dios y Padre Santo, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor, gracias porque ella, Señor, cada día nos alienta, Señor, a seguir un patrón, Señor, a seguir un ejemplo, a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo y a vivir conforme a tus preceptos y estatutos, Señor. Permítanos, Señor, esta noche ser edificados a través de tu palabra, Señor, y reconozco que solo soy instrumento en tus manos, Señor, y con debilidades y limitaciones. Por eso clamo a ti, Señor, para ser guiado, que el Espíritu Santo obre en esta noche, Señor, y cada uno de nosotros, dándonos discernimiento y la capacidad, Señor, para comprender ese mensaje maravilloso que es tu santa y bendita palabra. Te alabamos y glorificamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que una de las cosas difíciles para iniciar un sermón o para hacer un sermón es sobre qué hacemos, sobre qué lo hacemos. Pero el Señor en su misericordia a veces le presenta casos a uno, y esas historias que le llegan a uno a los oídos pues nos sirven para enfocarnos en eso. Nosotros de pronto con el hermano Wilmar, que somos contemporáneos, y escuchando la historia del hermano Wilmar con la historia de la crianza mía, es casi similar. En un hogar donde hubo maltrato, donde el testimonio de nuestros padres no era el mejor, uno lo amaba porque tocaba, pero que fueron rudos con nosotros, pero a través del tiempo nos aparece esa formación estricta que nos dieron. ¿Por qué? Porque a través de eso nos formaron de la forma que nosotros pensamos que es correcta, en nuestra manera de ver las cosas. Hace mucho tiempo, un familiar mío empezó a asistir a una iglesia, a X iglesia. Resulta que empezaba por llevar a los hijos a la fuerza, o bajo los cascos de los humanos, se los salían regañados, empujados y peleando. Y llegaba de la reunión de donde asistía, y llegaba a pelear con la esposa, con los hijos. Tanto fue que ninguno de los hijos quiere saber nada del evangelio. Decía, mi papá ya se presenta como una cosa y acá en la casa es otra. Entonces, fíjense que es triste cuando suceden esas cosas. Cierto día en un lugar de alabanza, una hermana me hizo un comentario sobre otra persona de la iglesia. Y me dijo, lástima que esa persona no sea en el trabajo como lo es en el templo. Y eso es totalmente diferente. Empezó a contarme, bueno. Entonces, a raíz de eso, me puse a analizar ese texto de Tesalonicenses, y es el ejemplo que estamos dando nosotros. Y he titulado este sermón, ¿cuál es el impacto de nuestro testimonio? ¿A quién estamos impactando nosotros a través de nuestro testimonio? Y no sé si fue el hermano Alfonso Pérez Niño que decía de lo fácil que es compartir el evangelio en Latinoamérica, que eso no sucede, por ejemplo, en Europa, en España. ¿Por qué? Porque ya está prohibido usted abordar a una persona y hablarle abiertamente del evangelio. Entonces, que un pastor llega y lo que hace es, se integra a la comunidad como cualquier otra persona, y solo a través de su comportamiento, eso sobre la gente, es que se inquieta porque dice, bueno, y ese señor que es lo que tiene, que es diferente. Y ojalá nosotros, hermanos, en este año que tenemos el propósito de evangelizar, vivamos eso. ¿Cómo estamos viviendo nosotros verdaderamente el evangelio? ¿Cómo estamos nosotros? Porque nosotros
vayamos y predicamos por allá a la iglesia, al parque, no es. Pero esta mañana, cuando estaba la hermana Robinson, que dijo que un versículo me acordé, de Hechos 1:8, y me seréis testigos en donde, en la casa, en Judea, en la iglesia, en Samaria, en Arabia, y hasta el último de la tierra donde estamos nosotros. Eso es lo que nosotros procuramos hacer, ser testigos donde quiera que nos encontremos. Y empezamos en la casa. ¿Cómo vamos a impactar a nuestros hijos como le pasó al pariente mío, que lo que hizo fue dañar su vida espiritual porque no hubiera una autenticidad? Y me llama mucho la atención esto con el hecho de la prédica que hace el hermano, un hermano hace 15 días que el Señor hizo y después enseñaba. O sea, vivía primero la palabra y se enseñaba. Y eso debemos hacer nosotros. Nosotros debemos primero formar un hábito en nuestro hogar. Por ejemplo, ¿cómo yo pretendo decirle a mi hijo, haga devocional si nunca me ven a hacer? ¿Cómo pretendo yo decirle a mi hijo, vaya a reunión de jóvenes cuando yo no asisto a una reunión de caballeros? ¿Cómo pretendo yo decirle a mi hijo, no diga mentiras cuando yo soy un saco de mentiras? Con mi esposa. Yo creo que primeramente el Señor que escudriña hasta el corazón y la mente de nosotros, los pensamientos y todo, la esposa es la que llega a conocer un poquito a uno más de lo normal. ¿Y cómo me estoy comportando con ella? ¿Cómo estoy viviendo en pareja? ¿Cómo es mi forma de ser solidario con ella? Porque no es solo decir, ay, te amo, y eso vivimos una vida espectacular, pero resulta que no estamos siendo solidarios con mi esposa porque la vemos atareada y antes, páseme agua, páseme jugo, páseme tal cosa. Entonces, fíjense que hay muchas cosas donde nosotros vivimos la palabra y muchos sitios y muchas áreas de nuestra vida que en nuestra vida hablan más. Por eso dice que tus actos hablan tan fuerte que no se alcanza a oír tu voz. Y me llamó la atención y la autenticidad de nuestro testimonio se evidencia de tres maneras. Primero, en el carácter; segundo, en la conducta; y tercero, en la conversación. De nuestro carácter, lo vemos ahí como en el carácter piadoso de la gente de Tesalónica. Desde el verso 2 hasta el 5 vemos eso. Digo, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo inicia con nosotros un proceso que es el de moldearnos conforme a Cristo. Y en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿eso qué indica? Que el Espíritu Santo empieza a orar a nosotros y a cambiar los modelos que teníamos. Entonces, por eso es lo que es el arrepentimiento, realmente. Por eso uno ve verdaderamente cuando una persona hay un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambiar la intención. El que iba para allí, ahora agarro para allá. Entonces, primero que todo, debemos tener un verdadero arrepentimiento. Y en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no debemos conformarnos a las cosas del mundo. Y eso, ¿por qué? Porque ya nosotros no somos del mundo, ya tenemos una ciudadanía que es de los cielos. Amén. A medida que crecemos en el conocimiento de Dios a través de su palabra y nos esforzamos por vivir según su voluntad, vamos reemplazando nuestro vivir pecaminoso por una vida piadosa controlados por el Espíritu Santo. Y eso se va a ir evidenciando en nuestro carácter. Alguien que me colabore leyendo Éxodo 34:30, y es una historia que conocemos muchísimo. Éxodo 34:30. Y habló Israel y a los
Entonces, ¿eso qué nos indica? Que así como Moisés, estando en contacto con el Señor 40 días en el monte, bajó y dice la palabra que su rostro resplandecía, o sea que hubo una transformación inclusive personal. Y alguien me decía, cuando usted era borracho de vida como más viejo, ahora es como más poco práctico ese rato. Pero sí, o sea, en lo físico y todo, el Señor transforma la vida de uno y eso se evidencia. O sea, si usted le pregunta a un amigo mío de hace 30 años a lo que soy ahora, no queda ni la muestra de lo que era. Y eso, o sea, ¿por qué? Porque el Señor ha hecho una transformación en mi vida, en mi forma de hablar, en mi forma de tratar con las personas. O sea, el Espíritu Santo va transformando cada uno a la persona que ha escogido verdaderamente. Entonces, las personas con buen carácter se destacan por ser honestas, primero que todo. Y somos honestos, ¿qué? Cuando vivimos realmente lo que creemos. Somos honestos cuando nos comportamos lo mismo acá en el templo, en la casa, en el barrio, en la ciudad. Eso se llama ser honesto. Y más que honesto es ser íntegro, porque hay una cosa que es honestidad y otra que es integridad. Y el ejemplo más claro me parece curioso, pero que cuentan de que un tipo llegó con una pareja a un hotel y resulta que registró y pagó y antes le dieron devueltos de más. Y el tipo dijo, no señor, se equivocó, me dio tantos dólares de más y lo regresó. Y se impactó tanto que dijo la recepcionista, esto no se había visto acá, que una persona devuelva la plata. Es un ejemplo, vamos a llamarlo los medios de comunicación para que usted publicarlo. Digo, no, déjenlo así nomás. Pero ¿por qué? Dijo, al último lo llama aparte, dijo, lo que pasa es que la que anda conmigo no es mi esposa. Entonces, el tipo fue honesto, pero no era íntegro, porque era honesto, porque volvió la plata, pero era infiel. Entonces, esa es la diferencia de ser íntegro a ser honesto. Con su ética, la persona de buen carácter tiene ética, o sea, el que es ingeniero lo hace conforme a lo que establecen las normas y toda la reglamentación. El que es abogado, conforme a la ley. El que es contador, un contador que tenga ética, no va a estar por decir, no haga el balance ahí como para, no lo hace. Si tiene ética y este negocio de Dios no lo hace. Y en su amabilidad, por ejemplo, lo que le sucedió al pastor allá en Venezuela, el día que fue a sellar el pasaporte y encontró con un guacho. ¿Qué hizo el pastor? Tragarse todos los actos de la soberbia que tenía, pero se comportó. ¿Por qué? Porque es el testimonio que estamos dando al mundo. Si él se va a ir alzado a ver allá y tendría que a ver al pastor, es que el pastor le da. Pero fíjense en detalles, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad y todo el mundo nos conoce. Entonces, en cuanto al carácter, el varón es definido como hombre de principios y la mujer como mujer íntegra. Debemos recordar que se mide por una actitud general y no por acciones concretas. Un ejemplo de buen carácter fue el rey David. ¿Y qué dice en 1 Samuel 13:14? 13:14. ¿Y por qué dice que de forma general y no por acciones concretas? Porque si fueran por acciones concretas, el rey David no había merecido ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque fue asesino, mentiroso, adúltero, desleal. ¿Cuántos errores no cometió el rey David? ¿Qué dice de 1 Samuel 13:14? Hasta ahora tu rey no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por tanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y un ejemplo de mal carácter fue el rey Acab, y lo vemos en 1 Reyes 16:33. Hizo también Acab una imagen de acera haciendo así
Saúl, ¿por qué le quitaron el reino? Por su mal carácter también. También podemos encontrar en la Biblia personas de un carácter doble. ¿Quiénes fueron? Por ejemplo, Ruth, en Ruth 3:11. Y otro que por favor me busque, Nehemías 7:2. Y otro Salmo 78, 70 al 72. Ruth 3:11 dice: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente del pueblo sabe que eres virtuoso. El carácter noble de Ruth. ¿Y qué dice Nehemías 7:2? Mandé a mi hermano Ananías y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque él era varón de verdad, temeroso de Dios, más que muchos. Anán, hombre temeroso de Dios, más que muchos. Y el Salmo 78, 70 al 72. Los capacitó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la justicia de su mano. La integridad de su corazón. Amén. Entonces fíjense que a través de la historia de la humanidad, el Señor ha puesto hombres de buen carácter, que han sido de testimonio, de ejemplo para su época, en cada época de la historia de la humanidad. Nuestro carácter se desarrolla a través de nuestras decisiones. Un ejemplo lo vemos en Daniel 1:8. ¿Qué hizo Daniel? Él decidió no contaminarse con la comida del rey. Es una decisión que él tomó, de no contaminarse con la comida del rey. ¿Será que nosotros qué decisión no hemos tomado? No contaminarnos con las cosas del mundo, no contaminarnos tanto con ser adictos al celular, no contaminarnos dejándonos llevar por las pasiones desordenadas de pelear porque no hemos peleado. Muchas veces nosotros, en vez de estar proclamando el Evangelio, nos ponemos a discutir de Pedro y Uribe y todos sus secuaces. A eso no nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a compartir las buenas noticias. Pero también nuestro carácter influye en nuestras decisiones. ¿Qué dice Proverbios 11, 3a? La integridad de los rectos nos encaminará. La integridad de los rectos nos encaminará. Entonces, eso vemos que el carácter influye en nuestras decisiones. Cuando nosotros somos rectos e íntegros, el Señor nos va a respaldar y nos va a bendecir. Amén. Desarrollar un carácter piadoso nos ayuda a resistir las tormentas y nos mantiene alejados del pecado. Cuando nosotros verdaderamente tenemos un carácter piadoso, cuando nuestro ser se inclina a buscar las cosas del Señor, crean que el pecado se aleja de nosotros. Porque en Romanos 6:14, si no estoy mal, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la gracia. Amén. Entonces fíjense que tenemos esa fortaleza y esa esperanza de que a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó el Espíritu Santo para que muera en nosotros, podemos resistir las tentaciones. Dice que el carácter piadoso es el resultado de la obra de santificación del Espíritu Santo en el creyente. La única forma de nosotros formar un carácter piadoso es que dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestro ser. El carácter del creyente es una manifestación constante de Jesús en nuestras vidas. La única forma de que nosotros veamos reflejado a Jesús en una persona es cómo es el carácter de él. Y hay gente que admiro yo, y entre ellos, pues no, y deja hasta mal nombrarlo acá, pero de las cosas que le han mirado al viejito
Arimendi, mi hermano Arimendi, el anciano de la iglesia, es la mansedumbre de él. El hermano Elaín, la mansedumbre del hermano Elaín. Puede que tengan 1000 defectos, como los tengo yo, pero que yo haya mirado de ellos eso. O sea, yo tengo 1000 defectos, pero yo no me los veo, pero yo de las buenas acciones que yo veo, que valoro a la gente, y mi hermano Arimendi ha mostrado esa mansedumbre. Y yo la envidio, ¿por qué? Porque yo he tenido luchas con eso. Yo he tenido luchas con la mansedumbre. ¿Por qué? Porque hablaba un día con unas primas hace poquito, reunieron un poco de primas acá, y decían, no, es que todos los niños, todos somos así, bien, no, claro. Eso es un pretexto para usted ser grosera, para usted ser altanera, bien, pero eso no es así. Lo que pasa es que eso es, nos amparamos en que es costumbre y herencia familiar, y eso viene en la gente y no. Esos son resabios que se deben romper de la vida de la persona. El Señor se alegra cuando los hijos desarrollan su carácter. Primera de Crónicas 29 y 17. No sé, Dios mío, que tú digas a los corazones que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud en mi corazón, voluntariamente no percibo todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Amén. El controlar nuestros pensamientos es una forma de desarrollar nuestro carácter. Y hay una palabra, un versículo que es muy vigente cuando es el Filipenses 4:8. Cuando no se lo saben, yo me lo abrí y desafortunadamente lo leí. En esto pensar, en todo lo que hemos reunido, Lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que lleva el nombre, si escritura alguna, si acude en alabanza, en esto pensar. En eso debemos pensar. Fíjense que eso nos ayuda para formar nuestro carácter, tener unos pensamientos conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces luchamos pensando por ahí cosas de Dios y no nos aprendemos un versículo? Y estos días, con la tarea que tenemos en la oración matutina, me di cuenta de eso. Tan fácil que aprendes un versículo y a ver, se entiende uno de eso y se encuentran tantas cosas del día a día que se olvida lo más importante de memorizar la palabra del Señor, de tener en la mente pensamientos y la palabra del Señor. El carácter sale del corazón manifestado con la boca. Mateo 15, 18 y 20. Y unas palabras del Señor Jesucristo. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina la mente. Porque del corazón salen los malos pensamientos, el homicidio, la adulterio, la fornicación, el orgullo, el falso testimonio. Amén. Y también vemos quien es de buen carácter es ejemplo para los demás. Amén. ¿Será que sí? Bueno, es que nos dice Tito 2, 7 al 8. Presentando virtud en todo tu ejemplo de buenas obras, y en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y respetable, de modo que los adversarios se avergüencen, no tengan nada malo que decir de vosotros. Qué bonito, ¿no? Eso sería formidable que nosotros lo propusiéramos en práctica. En segundo lugar, vemos también que en nuestro carácter se refleja en nuestra conducta. ¿Qué es conducta? Es el camino que se debe recorrer, manera con que las personas se comportan en su vida y acciones. ¿Cómo nos conducimos? Conducta, guía, dirección. Sinónimos de conducta: comportamiento, proceder, actuación, hábito, costumbre, acción que un individuo u organismo ejecutan. Y nuestra conducta se propaga muy rápidamente. ¿Será que sí? Mejor dicho, usted haga una mala acción
Y eso, pero hago una buena acción a veces si alguien la comenta a nadie. Y me llamó la atención esto, de lo que dice Gálatas 1:13, de lo que el apóstol Pablo describe ahí. Porque ya me hizo vino acerca de mi conducta en otro tiempo de judaísmo, que pretendía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Amén. Y fíjense que eso lo dijo el apóstol Pablo ahí. Y cuando llegó Pablo a Damasco, que llegó ciego, que fue el dijeron a Ananías, que fuera a hablar por, digo, ¿quién es? Tiene fama que por todo lado ha ido, ya se había regado la fama por toda parte de la conducta de Pablo. Entonces fíjense que todo lo que hablemos nosotros de carácter, de conducta, de las conversaciones y eso, todo depende del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay buena conducta tampoco. Porque ¿cómo va a comportarme yo si no me arrepiento de lo que he hecho? Y me llama la atención, y recordando, haciendo yo esta enseñanza, me acordé en el colegio. Yo sufrí mucho por eso, porque resulta que a uno le calificaban disciplina y conducta. Entonces la disciplina era 1, entonces ya le tocaban la conducta, y entonces era 4 o 3, que eso era como eso. Y yo viví esa situación porque yo era muy inquieto, muy cascoso. Y resulta que yo en el mes de mayo más tarde ya estaba con matrícula condicional. Y una de las cosas más vergonzosas que he pasado, yo una vez me hicieron en un salón de profesores y me colocaron una silla en todo el centro y los profesores hacia alrededor. Y el uno un día y el otro me sacaba por la conducta. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo no me sé comportar, pues en toda parte voy a chocar. Si yo no me sé comportar, ¿cómo puedo yo dar un testimonio a un vecino cuando la conducta mía es que si me echa un poquito de mugre y una vez formo la pelea? Cuando construyeron ahí enseguida donde el expendio de medicamentos de Meditec, como yo tengo el balcón un vidrio templado y eso me llenaron eso de mezcla, le dije una vez al muchacho, mire que es que me llenaron para que me mande a limpiar eso. Yo le dije, si me pongo a pelear, pues ahí estoy usando, eso me faltó para quitar porque eso es, pues a que yo le pega muchísimo eso. Pero a veces le toca a uno fracaso unos ojos por conservar sus conductas, su postura, ¿no? El comportamiento de uno. La obra de nuestro Señor debe evidenciarse en nuestra conducta y ser ejemplo en cómo nos conducimos. En 1 Timoteo 4, 12 al 13, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ninguno tenga como juventud, que no sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y proyecto. Amén. Debemos ser ejemplo en eso, en cómo nos comportamos nosotros. Una mala conducta nos acarrea unas consecuencias terribles: destrucción. No en vano, Dios es un Dios de justicia y debemos entender que toda acción tiene una consecuencia. Proverbios 1, 32 y 33, Gálatas 6, 7, que me falta mucho ese versículo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, el que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces, muchas veces los problemas que tenemos nosotros, económicos, de hogar, financieros y eso, es consecuencia de una omisión o un acto que no hicimos conforme deberíamos hacer. ¿Sí? ¿Cuánta gente se mete en problemas porque invierten plata aunque no deben, por la misión? ¿Cuánta gente se mete en problemas porque se dejan ilusionar de algo y hacen el negocio y resulta que no era como lo veían? ¿Por qué? Porque resulta que todos debemos primeramente encomendarlo al Señor. Cuando ya el Señor nos dé el visto bueno, ahí se actúa, pero nosotros queremos actuar según nuestras capacidades, y nuestras capacidades son limitadas. Una consecuencia de mala conducta también es el alejamiento de Dios.
Efesios 4, 31 al 32 nos habla sobre eso. Alguien que por favor me colabore con que diga ese Una palabra Efesios 4, 31 y 32. y que enseñarle con toda la gloria de honra, ira, alegría y paciencia y todas las antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Y fíjense que si nosotros hacemos desobediencia, bulla, escándalo y eso, pues nos vamos alejando del Señor, porque la misma vergüenza que sentimos nosotros con Dios primeramente, como que uno ya no le provoca leer la palabra porque es que yo estoy mal con Dios. Ya no me convengo porque es que yo la embarré, estoy como mal con Dios. Entonces, ¿por qué? Por mi comportamiento, porque cómo me he conducido de una forma errónea. Debemos llevar una vida conforme al mandato del Señor. ¿Qué dice Proverbios 4:27? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta de ti de Dios. Amén. No nos debemos desviar, debemos seguir una línea recta. Lo que el Señor ha trazado a través de su palabra, eso es lo que debemos vivir. Debemos ser imitadores de una buena conducta. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Acordado de nosotros, que os hablar la palabra de Dios, nos seguirá para recibir el resultado de su conducta y el pecado. Debemos imitar, según haya sido su conducta, dice. Y, exacto, lo más importante es la fe que se le ha visto en él. Sobre todo, entender que nuestra buena conducta puede impactar a aquellos que deseamos que nuestro Señor los alcance con su gracia. Y un ejemplo de esto vemos en la primera carta del apóstol Pedro, en el apóstol primera de Pedro 3:1. Fíjense que ese versículo, se han ganado sin palabras por la conducta de la esposa. Y yo digo que el Señor usó a mi esposa para llamarme a sus pies, porque yo veía a Sara que a pesar de que yo no era una pela en el dulce, ella, su conducta fue permanente. Y el Señor la usó, gracias al Señor por ella, por la vida de ella. Y porque el Señor es misericordioso y perfecto en todo. Bueno, nuestra buena conducta debe ser práctica, mostrada en nuestro comportamiento. Y en Santiago 3:13, ¿qué nos dice Santiago? Que deseable entender que los ojos muestren con la buena conducta sus obras y sabia La buena, por las obras, nosotros, nuestras obras deben de resaltar nuestra conducta, cómo nos conducimos. Porque, ¿qué tal nosotros tratando de evangelizar a un vecino y resulta que lleguen y nos hacen un escándalo porque den una plata de radio y no pagamos? ¿Cómo podemos alcanzar nosotros al vecino por esas obras malas que hacemos nosotros? Entonces, fíjense, hermano, que todo esto nos lleva a ser verdaderamente testimonio del Señor de que hemos sido transformados, que no fue porque me cambié de iglesia, como la gente del común le decía, usted cambió de iglesia, ahora usted va a otro lado. Entonces yo les aclaro, yo no cambié de iglesia, el Señor transformó mi vida, que es diferente. En tercer lugar y último, en nuestra conversación, y me llama la atención que Santiago ocupa un capítulo completo de la carta hablar de la lengua. Y en 1 Corintios 15:33, alguien que me vaya buscando ese versículo, por favor, dice: ¿qué importancia tiene nuestra conversación en el mundo? Muchas veces identificamos a un profesional por el tema de conversación, la manera como se expresa, refleja muchas veces su nivel de educación, ¿sí o no?
Uno a veces escucha hablar a una persona, parece como que medio. Escucha a otro, es como un abogado, con términos como jurídicos. Y fíjense lo que el testimonio de Pedro, cuando Pedro estaba allá, que algunos decían, no, yo no soy, estaba negando al Señor, y ¿qué le dijo? Su forma de hablar con él, te delata, perdón. Tu forma de hablar te delata. ¿Cómo estamos expresando nosotros? ¿Qué es el diálogo que sostenemos nosotros? Un día, ahorita que regresé nuevamente a la UCA de tiempo completo, había una empresa que me debía una plata hacía varios meses y fui a cobrar, pero con un tono de voz alta. Y había una hija, yo no fui grosero, sino que el negociador que yo hablo, pues la gente entiende esto como que si estoy bravo. Y no, pues sí estaba disgustado, pero no, o sea, dentro de lo normal. O sea, yo le dije, es que ustedes son conchudos, ¿cómo me ocurre que tanto si yo no vengo a cobrar y ustedes no me cancelan? Es una mercancía que les dije. Y es bueno. Y resulta que ahí había una hija de la hermana de Luis. Cada vez. ¿Y qué? Pero entonces, no, claro, yo entonces, ella me dijo, hermano, usted tiene toda la razón porque es que ella no le quiso pagar. Entonces son malas pagas. Y usted está en todo su gusto visto porque varias veces han llamado y no les han prestado atención. Y si usted no viene, no le pagan. Crean que mañana le van a pagar. Sí, a los 2 días la van a dar una botella y a los 20 días el resto. Pero si yo voy y en ese momento me pongo en grosero y con eso ¿cómo muestro mi conducta yo ahí? Con mis palabras. ¿Cuántas veces ofendo? ¿Cuántas veces en vez de dar una voz de aliento a un hermano, antes de criticarme, dale pago, eso no es que? Hermanos, a eso nos llamamos. Por ejemplo, cuando es la exhortación, la gente cree que exhortar es regañar a otro. Y exhortar es llevarlo confrontado con la palabra del Señor. El Señor dice esto y esto, y usted hizo esto y esto. Y eso es como la señal de nosotros. Es tan importante lo que hablamos nosotros que Santiago dedica un capítulo completo de su carta. Alguien me leyó 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y fíjense que me llama la atención ese versículo. ¿Por qué? Porque la tristeza que hay hermanos que no me lo han contado, lo he visto con mis ojitos, que están contando un chiste o algo con buena intención y se ríen y alcahuetean eso. Y a algunos los he llamado yo aparte y digo, a mí no me parece que se hablaba de eso, no queda bien. ¿Por qué? Porque es una conversación y usted ahí está hablando del Señor y él no es creyente. Yo le escucho que usted le parece que es normal. Entonces, ¿qué estamos testificando nosotros? Es que nosotros somos un par de nosotros, que resulta que nosotros somos llamados a ser santos. ¿Y santos qué es? Apartados. Nosotros no somos de los mismos. Amén. Y como leíamos en Mateo 15:11, nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Nuestras palabras deben ser honestas. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amaremos a los reyes y hermanos mentirosos, el que no ama a su hermano, a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios de esta manera? Amén. Y fíjense que en qué vamos esto. Nosotros acá nos abrazamos con la hermana Maite, pero no es tan honesto porque cuando un hermano está en dificultad, ni nos preocupamos, muchas veces lloramos por él, ni lo llamamos a preguntarle cómo está, ni lo visitamos. Entonces, las palabras deben ser honestas, que lo que hablemos nosotros de verdaderamente lo vivamos. Nosotros debemos ser prácticos en lo que hacemos. Nuestras palabras deben ser de bendición. Efesios 4:29.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Y por último vemos que estamos bendiciendo a otros cuando nuestras palabras aconsejan con amor, exhortan con amor y fortalecen con amor. Muchas veces nos esforzamos para animar a otro con palabras nuestras y lo que debemos es buscar en la Biblia lecturas que nos motiven, que nos ayuden a salir adelante. Porque muchas veces es la forma como yo pienso. Entonces vamos a dar un consejo, no es nada que a mí, pero no. Cuando nosotros vamos a motivar, a aconsejar a una persona es qué dice la palabra de Dios en cuanto a las circunstancias que está viviendo. Amén. Y ya como conclusión, decimos que como cristianos nos debemos caracterizar en nuestra manera de vivir y preguntarnos si lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Señor buen Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque cada día, Señor, encontramos verdades maravillosas, Señor, que muchas veces no las ponemos en práctica. Permítanos, Señor, como dice Santiago, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, Señor. Que nuestro actuar, Señor, sea ese testimonio que se refleje en la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros y que sea la mejor manera de llevar el mensaje de salvación a las demás personas, Señor, porque veo un corazón, una vida transformada, Señor, porque a través de nuestras palabras ven personas diferentes, Señor, porque nuestros actos no son iguales a los del mundo y porque vivimos conforme a tu palabra y no conforme a la hipocresía del mundo, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo, gracias por cada hombre y mujer, Señor, que está esta noche acá, Señor, que hemos analizado tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre amado, y bendice toda la congregación, Señor. Bendice nuestra iglesia en toda la tierra, Señor, y nuestra denominación evangélica Alianza de Colombia, Señor, y cabeza de nuestro pastor Fabián Cárdenas, su esposa Isabel, y sus hijos María José y Juan Pablo, Señor. Por todos los pastores que lideran nuestra congregación, bendíceles, Padre amado, los ponemos en tus manos para que sean usados de la mejor manera, Señor. Padre Santo, gracias por la vida del hermano Wilman, del hermano Cristian, porque los llevó y los trajo en paz y bendición. Que cada día, Señor, seamos creciendo en el conocimiento tuyo y que tú nos fortalezcas en la fe, Señor. Gracias te damos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.